Bienvenidos a Estética y Salud. Yo soy la doctora Verónica Rolandelli y con Sol vamos a compartir el programa de hoy en el cual tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de la lipoaspiración. Vamos a ver a quiénes se les debe realizar, cuáles son los resultados que pueden obtener y cuál es el seguimiento, porque este tratamiento lleva de un pre, de un durante y de un post. Y cada uno de los pasos son fundamentales para el éxito del resultado. Tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar de este tema. ¿Quién es, Doc? Obviamente, hoy tenemos el placer de ser visitados por el doctor Diego Avilés, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Córdoba. Vamos a hablar de células madre. Entonces nos va a visitar el doctor Omar Raimondo, que es un médico especialista en ginecología y director médico de Protectia, el Banco de Células Madres de Córdoba. También me imagino que como cada programa tenemos un sorteo afín al tema. ¿Qué sorteamos hoy? En honor al tema, que es la molestia por el exceso de panículo adiposo, es decir, de obesidad localizada, vamos a sortear una sesión de criolipólisis, es decir, de un tratamiento mediante el cual podemos reducir volúmenes que molesten en el cuerpo. Continuamos con el bloque 2 de Estética y Salud. Nos está visitando el doctor Diego Avilés, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva y Quemados de Córdoba. Un placer contar con su presencia, Doc. Gracias, doctora Verónica. Bueno, espero que esta serie de programas sean benéficos para que la gente también se saque las dudas de toda lo que es la parte de la cirugía plástica, ¿no? Porque hay mucha información y algunas veces errónea. Esa es la idea, pasar los conceptos donde realmente puedan adquirir la información necesaria para poder realizar este tratamiento por personas que estén capacitadas y que realmente lo único que obtengan sean beneficios. En lo que respecta a lipoaspiración, escuchamos de lipo convencional, de lipo asistida por láser y demás. ¿Qué es la lipoaspiración o la lipo convencional? La lipoaspiración es una técnica quirúrgica que se realiza en quirófano, en la cual manejamos volúmenes de grasa que se aspiran a través de cánulas que están tratadas de cierta forma para que no perforen, sino que tienen punta roma y tienen distintas fenestraciones en lo que es el trayecto de la cánula, que pueden ser 2 o 3 agujeros, en el cual podemos, con presión negativa, ya sea por vacuum o cuando hacemos localizada con jeringas de presión negativa, se extrae el tejido graso previa instilación de solución fisiológica con adrenalina para que se genere una vasoconstricción, se emulsione la grasa y podamos sacarla en forma mucho más fácil. Entonces de esa forma podemos modelar el cuerpo y generar cambios a nivel de la morfología del cuerpo. Son lo que manejamos con una liposucción son volúmenes. Y con la lipoaspiración convencional, mediante la cual se utilizan cánulas y algún tipo de succión, ya sea con aparatologías o con jeringas, ¿se la puede realizar en todo el cuerpo o se realiza en forma localizada? La liposucción se hace en todo el cuerpo y de acuerdo a la zona que vamos a intervenir es el tipo de cánulas que se utilizan. ¿Y en qué cambia con el lipoláser? Claro, bueno, la técnica es exactamente la misma, lo que pasa es que la liposucción láser asistida
tecnología que nos ayuda en esas pieles que tenemos mucha flacidez de generar mayor retracción de los tejidos. Aparte, el sentido de la liposucción láser es lo que hace es con la luz láser va quemando el adipocito, lo hace aceite y es mucho más fácil para el operador sacar el aceite y la grasa, ¿no es cierto? Pero también lo utilizamos para pacientes que son intermedios, en esos pacientes que hacemos liposucción convencional y tenemos mucha flacidez o una flacidez intermedia que uno no sabe si sacar piel o no. Con la liposucción láser lo que nos evitamos es hacer una incisión y resecar tejido de piel porque nos aumenta más la retracción. El láser no es mágico, pero tiene indicaciones específicas con los pacientes que tienen mucha laxitud de tejidos. Es fabuloso porque generamos una retracción que con la convencional no lo logramos. Y hay veces que se pueda realizar lipo convencional y tenga contraindicado el láser, o la lipoláser se le puede hacer a todos. No, la lipoláser se le pueden hacer a todos los pacientes. Lo que pasa es que muchas veces, como hablamos de liposucción, hay cirujanos que no tienen láser. Es una tecnología cara, no es una tecnología barata, por el mantenimiento del aparato y porque todo este tipo de aparatología es en dólares. Entonces, cuando uno hace una liposucción convencional, por supuesto, varían los precios. ¿Por qué? Porque uno tiene que solventar el mantenimiento de la aparatología. Pero realmente hay pacientes que tienen una estructura de piel gruesa, con buena reacción cicatrizal, con buena elasticidad de los tejidos, y la láser asistida, en ese caso, se podría obviar, ¿no es cierto? Muchas veces lo que tenemos es pacientes que tienen un sobrepeso, pacientes con obesidad, pacientes con obesidad mórbida, y que dicen, no, lo mío ya es hormonal, o no puedo dejar hacer dietas, etcétera, etcétera. Me voy a lipoaspirar. Con una lipoaspiración, ¿podemos cambiar el índice de masa corporal, que un paciente obeso pase a ser un paciente delgado? No, eso es uno de los mitos de la cirugía plástica en la liposucción o la lipoescultura. La gente cree que si le sacamos 3 litros de grasa vamos a sacarle 3 kilos de peso, y no es lo mismo el volumen que el kilo de peso de la grasa. Una liposucción no le va a bajar el peso al paciente, es más, inmediatamente después de la cirugía el paciente va a pesar más por el edema residual que se genera por la infiltración. Pero lo que manejamos en una lipoaspiración son volúmenes, entonces el paciente va a pesar lo mismo. Con el tiempo, cuando se vea bien, seguro que acompaña una dieta. Esto es como en todo, son sumatoria de cosas que dan un resultado final. Si es un paciente que se ejercita, que hace una buena dieta y si hizo una liposucción, es un paciente que va para el muy buen resultado. Si es un paciente que solamente se lipoaspira para tener un resultado de bajada de peso, está confundido porque es un mito. La liposucción no desciende el volumen de peso. Al igual que otra consulta muy frecuente es: me voy a hacer una lipoaspiración en el abdomen, me van a sacar las células de grasa, nunca más voy a tener un abdomen prominente. El paciente, cuando se lipoaspira una región, ¿puede volver a tener obesidad localizada en esa región? Por supuesto, nada es mágico. Por supuesto, el tejido graso que se fue, ya se fue. No es que se repongan las células grasas en la zona. Lo que sí, la vacuola lipídica de las células grasas que quedaron ocupan el lugar de las células que uno eliminó con la liposucción. Por supuesto, nunca va a volver al volumen que tenía inicialmente. Y si va a engordar en forma modelada, porque lo que hace la liposucción es modelar el cuerpo. Entonces, puede aumentar de peso de vuelta, puede deformarse el abdomen de vuelta, puede aumentar de volumen, nunca va a llegar al volumen anterior, pero sí, las mismas células son las que aumentan de volumen. ¿Es lo mismo un post de una lipo convencional, de una lipoláser, de una mini lipoaspiración? ¿Se precisa hacer siempre cuidados? Cuando es una mini aspiración no se necesita. ¿Cómo es el post de la lipoaspiración? Bueno, la conclusión de una buena resolución de una liposucción no termina en el quirófano. También depende específicamente de la presoterapia inmediata que se utilice. Nosotros usamos una técnica en la cual al paciente parece Bob Esponja cuando termina la cirugía, porque le ponemos
una remera de algodón para que no se irrite la piel, porque ponemos una goma esponja para que la compresión sea directa y que me pegue bien que me disminuya el tercer espacio de la liposucción. Entonces, de esa forma no junta líquido, no hace hematomas importantes, y la resolución estética acompañada de la rehabilitación postquirúrgica, que generalmente se hacen sesiones de ultrasonido, drenaje linfático, se puede hacer presoterapia de drenaje también posterior a eso, es lo que nos da la resolución rápida y segura sin complicaciones de una liposucción. Porque si uno no hace ningún tipo de rehabilitación, generalmente va a haber fibrosis, va a haber durezas, el paciente va a tener molestias en el postoperatorio, y ya sea una mini liposucción, que por ahí dicen, bueno, tal artista se hizo una liposucción y salió del quirófano con los anteojos negros y se fue a la casa. Eso es una falacia, una mentira, son mitos que se generan, pero es importante, ya sea mínimo o una liposucción con mucho volumen, que haga una buena rehabilitación postquirúrgica, porque eso es lo que va a determinar el resultado estético de la cirugía. Muchas gracias por tu presencia, realmente como siempre un placer escucharte y poder desmitificar y saber cuáles son los tips fundamentales que debemos manejar para indicar o realizar cada tratamiento. Gracias, Verónica. Podemos encontrarlo al Dr. Diego Avilés en Centro Estética Salud, Gregorio Gavier 2035, Cerro de las Rosas, donde podrán acceder a consultas y sacarse todas sus dudas. Todos los televidentes que están interesados en este tema cuentan con un sorteo por las redes sociales, donde vamos a regalar una sesión de criolipólisis, mediante la cual van a tratar una zona de obesidad localizada y lograr reducir ese volumen que a veces molesta. Y la lipoaspiración, que es una técnica que está muy de auge, tiene las características que hay muchas presentaciones. Está la lipo tradicional, la lipoláser, la mini lipoaspiración. Los tips fundamentales a conocer son los siguientes. No toda paciente es candidata para cualquiera de las tres técnicas. Punto número 2. El profesional médico, según la causa, según el tipo de obesidad, le va a indicar cuál de las lipoaspiraciones debe realizarse. Y punto número 3, más allá de realizarse el tratamiento correcto y obtener excelentes resultados, lo básico, lo fundamental es la alimentación y la actividad física. Estos tratamientos y terapia son un complemento. Y bueno, ya que lo que vamos a hablar es de lipoaspiración y al lipoaspirar se obtienen células grasas, de la misma se pueden obtener células madre. Para ello vamos a contar con la presencia del Dr. Raimondo en el próximo bloque, quien nos dará información relevante e importantísima sobre las células madre. Nos está visitando el doctor Omar Raimondo, director médico de Protectia, el Banco de Células Madre de la provincia de Córdoba. Un placer contar con su presencia, Doc, un referente y el número 1 en células madres, no solamente a nivel provincia, a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas gracias, Vero, por tu invitación. La verdad que es un tema importantísimo y sobre todo para dejar claro que la gente entiende y sepa qué realmente son las células madres. Claro, y las células madres, tal como lo dice la palabra, ¿qué son? ¿Qué es la célula madre? Las células madres son células que por su importancia son únicas, que tienen la capacidad, son células indiferenciadas, que tienen la capacidad, dos capacidades que son importantísimas. Una, la capacidad de poder dividirse, multiplicarse indefinidamente, y la otra, la capacidad de mimetizarse o diferenciarse en el lugar donde son aplicadas o a donde está la lesión que estas células van a reparar. Por eso es, Vero, que las células madres, desde su inicio, que hace más de 35 años que están siendo investigadas,
van a formar parte, forman parte de lo que es el futuro en la medicina regenerativa. ¿Y la medicina regenerativa, así como la palabra lo dice, qué significa? Significa que son células que van a aportar y van a regenerar la lesión o los tejidos que están lesionados. Van a reparar daños. Van a reparar daños, o sea, para células madre no son curativas como podría ser un antibiótico, o sea, un antibiótico te va a curar o te va a producir una curación sobre un germen. Células madre está en lo que es reparar tejidos lesionados, o sea, volver a formar células sanas de ese tejido a donde han sido lesionadas o muertas, por ejemplo, infarto de miocardio. Entonces, si a un paciente uno le quiere reparar daños, realizar medicina regenerativa, ¿de dónde se pueden obtener las células madre? Muy buena pregunta, Vero. Vos tenés un lugar que es, digamos, el lugar primitivo, primario, donde obtenemos las células madres, que es del lugar donde los bancos de células madres, nuestro banco, se produce la guarda de estas células. El lugar más primitivo, el lugar más inocuo, donde más células madres se encuentran, es en el recién nacido, que la vamos a encontrar en el cordón umbilical. Del cordón umbilical, cuando el bebé nace, que por eso es importante esto y es importante recalcarlo, porque el único momento en el cual se pueden guardar mucha cantidad de células madre y primitivamente en su origen, que es en el recién nacido, es en el momento del parto. Del cordón umbilical vamos a tener dos tipos de células madres que vamos a obtener. Las de sangre de cordón, que vamos a obtener las células madres hematopoyéticas, y las de tejido de cordón, a donde vamos a obtener las células madres mesenquimales. Las hematopoyéticas, son las que vamos a utilizar fundamentalmente en todas las enfermedades que tienen que ver con la sangre, leucemia, talasemia, todas las enfermedades hematopoyéticas. Y las células madres mesenquimales son las que vamos a poder tener para todas las otras enfermedades metabólicas que tengan que ver con órganos. ¿Y cómo se conservan? ¿Cómo se las obtiene? ¿Cómo se las procesa? ¿Qué es lo que hacen al extraer las células? Estas células, cuando el bebé nace, es un procedimiento muy simple que lo hace el mismo obstetra, que es, una vez que el bebé nace, se clampea el cordón, el pediatra se lleva al bebé, el obstetra se queda con el cordón y la placenta. Del cordón, con una recolección con aguja que va a una bolsa estéril, se saca la mayor cantidad de sangre posible del cordón umbilical. De ahí es que vamos a obtener las hematopoyéticas. Sobre el cordón se corta más o menos 15 centímetros de cordón umbilical, que se coloca en un envase especial que está en el kit de recolección que la mamá ya previamente tiene y llevó a la sala de parto. Ahí se va a guardar el cordón umbilical, de donde se van a obtener las mesenquimales. Una vez que el kit se completó con la sangre y con el tejido de cordón, ese kit es llevado al laboratorio de nuestro banco, a donde se va a proceder a realizar el procesamiento de esos dos contenidos biológicos. Por un lado la sangre y por el otro el cordón. ¿Y tienen en el banco separadas? ¿Tienen las células hematopoyéticas para cualquier enfermedad de la sangre que pueda tener el bebé y las células mesenquimáticas están separadas en los bancos? Correcto. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, si yo quedo embarazada y en el momento del parto recolectan mis células madres y van al banco? Sí. Y mi nene a los 2 meses vas a tener un diagnóstico de leucemia y otro hijo a los 45. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuándo se pueden aplicar? ¿Tienen algún vencimiento? No tienen vencimiento, muy buena pregunta. Hoy ya se están descongelando muestras guardadas desde hace 28 años, ¿sí? A donde ya está visto que esas células permanecen totalmente en igual condiciones
que en el momento de su congelamiento. No nos olvidemos que este procedimiento se lleva a estas células a menos 196 grados, o sea, permanecen durante todo este tiempo a menos 196 grados. Esto hace que estas células permanezcan totalmente inactivas y no pierdan ninguna condición de estas células. Por supuesto que siempre en el proceso de congelamiento y en el proceso de descongelamiento hay una muerte celular que está contemplada que no supera el 20% de las que primariamente se congelaron. Esto es excelente y está totalmente demostrado y científicamente fundado que la extracción de las células madres del cordón puede realizarse con fines curativos y de tratamiento para el paciente cuando tiene enfermedades como leucemia y demás. Pero ¿está científicamente demostrado que extrayendo células madres de la grasa a una paciente a los 25, 40 años, esas células madres, más allá de provocar alguna mejoría a nivel estético, estimulando el colágeno y demás, también prevengan enfermedades? El tema es que vos tenés varios lugares donde se pueden obtener células madres. Hablamos recién que la principal, la más importante, porque es la primitiva, la que no está contaminada, es la del recién nacido, porque como vos sabés, cuando nacemos estamos totalmente vírgenes, somos nuevitos, todas nuestras células son jóvenes. A medida que pasa el tiempo, vamos a tener siempre células madre. ¿Dónde, en qué lugar hay mayor cantidad? Bueno, tenemos en la pulpa dental en un diente, tenemos en el tejido graso, tenemos en la médula ósea, entre tantas. Pero digamos que esos tres lugares son los más importantes a donde podemos obtenerlas. Si vamos a obtener células madres en el tejido graso, esas células madre van a tener el recorrido de edad cronológica que esa persona tenga, no van a ser las mismas células madre del recién nacido. Por eso el hincapié a todas aquellas embarazadas en que poder guardar las células madres de sus hijos, tanto la hematopoyética como la mesenquimales, es muy importante cuando tomemos conciencia de que células madre es futuro en la medicina regenerativa, es futuro en salud. Sin ninguna duda, cada vez más embarazadas van a querer guardar. Sin duda que sí obtenemos del tejido graso, pero bueno, ¿cómo sabemos que son mesenquimales? Para que sepamos que de la grasa que sacamos vamos a obtener células madres mesenquimales, tienen que pasar por un proceso de aislamiento, de sacarlas, de aislarlas, de hacerles varios marcadores celulares que nos den positivo para células madres mesenquimales. Todo eso lleva un tiempo, o sea que yo no puedo sacarte célula grasa y decirte ya está, tengo, y te la pongo al día siguiente o en el momento. No, tengo que sacar el contenido graso, procesarlo, cuantificarlo, hacerle los marcadores correspondientes y poder aislar así las células madres mesenquimales en el tejido para después ver qué hago con ese contenido. Y es un procedimiento que no lo puede realizar cualquier médico sin especialidad. Se realiza en lugares específicos de células madres este tratamiento. Sin ninguna duda, tenés que tener el equipamiento que no es un test ligero, no es un test inmediato, sino que lleva todo un proceso. Tenés que tener los equipos especiales que no en todos lados está. Acá, por ejemplo, nosotros con tejido graso estamos trabajando con gente del CONICET, donde tienen equipamientos especiales para poder realizar por lo menos 4 o 5 determinaciones que nos aseguren que son células mesenquimales. Muchísimas gracias, doctor. Sinceramente, en nombre de todo el equipo de Estética y Salud, estamos muy agradecidos por su presencia. Es muy importante porque más allá de lo que uno puede ofrecer como belleza, no tenemos que jugar con la salud de las personas. Y menos cuando se está hablando de enfermedades como cáncer, leucemia, Alzheimer y crónicas degenerativas donde la gente tiene esperanzas
Y que las células madres sean buenas no significa que todas las células madres sean iguales, realizadas por distintos profesionales no haya diferencia. Entonces, que nos quede claro el concepto de que las células madres prometen, con las células madres bien realizadas se pueden obtener excelentes resultados, pero que no todo lo que vemos es células madres y que no en cualquier lugar se puede realizar este tipo de procedimientos. Es fundamental que consultemos a médicos especialistas en células madres y a su vez que cuenten con el equipo, la aparatología y demás para poder ofrecer y garantizar beneficios en la salud de nuestro paciente. Gracias, Vero, muy amable. Y los tips de células madres que debemos recordar son los siguientes. La célula madre es la célula que va a mejorar la función de toda célula, órgano o tejido desgastado, envejecido o enfermo. Pero las células madres existen de dos grandes grupos, las células diferenciadas y las indiferenciadas. Las células indiferenciadas son las que se obtienen del cordón umbilical y las que se guardan en lugares refrigerados a muy bajas temperaturas para que a posterior sea utilizado por la persona que las ha donado para poder tratar enfermedades graves y fulminantes. En cambio, las células madres que se extraen del tejido adiposo se aplican en medicina estética para mejorar la calidad de la piel y revitalizar la misma. Es decir, las células madres pueden ser diferenciadas o indiferenciadas y cada profesional va a utilizar las células madres para la cual se ha especializado previamente, entonces así lograr el objetivo deseado. Y con esto damos por finalizado Estética y Salud. Te esperamos el próximo domingo a las 18 horas por Canal 10.